En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies. Grita, lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces, mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Lectura del libro de los Números, capítulo 11. En aquellos días los israelitas dijeron: ¿quién pudiera comer carne? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones, y puerros y cebollas y ajos? Pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a semilla de coriandro con color de bedelio. El pueblo se dispersaba a recogerlo, lo molían en el molino o lo machacaban en el almirez, lo cocían en la olla y hacían con ello hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moisés oyó cómo el pueblo, familia por familia, lloraba, cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor, y disgustado dijo al Señor: ¿por qué tratas mal a tu siervo y no le concedes tu favor, sino que le haces cargar con todo este pueblo? ¿He concebido yo a todo este pueblo o lo he dado a luz para que me digas: coge en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que prometí a sus padres? ¿De dónde sacaré pan para repartir a todo el pueblo? Vienen a mí llorando: danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, más vale que me hagas morir. Concédeme este favor, y no tendré que pasar tales penas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este capítulo 11 del libro de los Números nos está mostrando varios elementos importantes en la vida del pueblo de Israel, que tienen que ver con Moisés, su líder, que tienen que ver con la situación del pueblo y que tienen que ver con Dios, que los acompaña y que los ha liberado. Enunciemos 3 situaciones especiales. Primero, viene una queja o un reclamo de parte del pueblo. Segundo, viene una oración angustiada de parte de Moisés. Y tercero, viene la respuesta de parte de Dios. El primer elemento, la queja o reclamo, lo encontramos en ese capítulo 11 del libro de los Números. El pueblo se está quejando porque entre los israelitas se habían mezclado gente de toda clase, dice la palabra de Dios, que solo pensaba en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar diciendo y reclamando: ¿quién pudiera comer carne? ¿Quién nos diera carne? ¿De dónde sacamos carne para comer? Y empiezan a recordar con nostalgia lo que comían en Egipto. No están asumiendo el riesgo de la libertad, están añorando solamente como si todo tuviera valor según el estómago, según la capacidad de comida que cada uno tiene. Y este reclamo del pueblo de Israel, este llanto pidiendo la comida de carne, lleva en el fondo una desconfianza. Desconfían de Moisés, desconfían del mismo Dios. Se les ha olvidado todas las maravillas y todos los milagros que Dios ha realizado con ellos. Eso nos puede pasar a nosotros en muchos momentos. Nos quejamos y reclamamos, pero no agradecemos. Se nos olvida agradecer todo lo que Dios ha realizado con cada uno de nosotros. Y entonces viene la oración angustiada de parte de Moisés, y ese es el segundo punto. Moisés se va ante el Señor y le expresa: no soy capaz de llevar la carga de este pueblo, no soy capaz de soportarlos. Tú me has puesto una carga a llevar este pueblo como la nodriza lleva al recién nacido hasta la tierra prometida, pero yo no soy capaz de llevarlo. Esto supera mis fuerzas, dice Moisés, en una oración sincera y angustiada en la presencia de Dios. Y llega a decirle: Señor, si me vas a tratar así, más bien quítame la vida y con eso me quita todos los problemas y todas las angustias que estoy viviendo. Esto lo puede pensar, lo puede orar un padre de familia, lo puede orar un empresario, lo puede sentir un gobernante, cuando siente que las fuerzas son pocas y que la carga de responsabilidad es superior a las fuerzas que tiene. Luego viene la respuesta de parte de Dios. Dios manda no solamente el maná para que ellos coman y que en un momento sintieron que les daba náusea, sino que les manda también codornices, y esto lo podemos encontrar al final
del capítulo 11 que estamos leyendo, Dios manda una bandada de codornices que llegan al campamento y todos pueden recoger. Incluso algunos llegan a recoger 10 cargas. Pero allí sucedió algo también. Con la carne aún entre los dientes, sin masticar, la ira del Señor hirvió contra ellos y los hirió con una grave mortandad. El lugar se llamó Kibrot, porque allí enterraron a los glotones. Y más que el pecado de glotonería, es el pecado de insatisfacción, de querer medirlo todo con el gusto estomacal, de darle más importancia al estómago que a la libertad. Y entonces inmediatamente pensamos en las palabras de Jesús allá mientras era tentado por el maligno. Le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es cierto que la economía es muy importante, pero es más importante la persona, y es más importante la libertad, y es más importante la relación con Dios, que nos lleva a dignificarnos como verdaderos hijos, como verdadero pueblo de Dios. Salmo 80. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminara Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 14. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ha hecho la multiplicación de los panes, que son los versículos anteriores, y terminado este signo que dejó saciado a la comunidad, Jesús apremia, invita a sus discípulos a que se vayan solos. Es un signo de autonomía de sus discípulos, van en la barca, y él se queda en la orilla despidiéndose de la comunidad. ¡Qué bello detalle! Pero más hermoso lo que sucede luego y nos narra el evangelista Mateo. Dice que Jesús subió al monte a solas para orar. Es decir, después de una gran actividad apostólica y misionera, él necesita tiempo de soledad y de silencio para el encuentro con el amor de Dios Padre. Allí está en el monte, a solas, orando. Llega la noche, el mar está encrespado, el mar tiene viento contrario, los discípulos van navegando, se van alejando, todas las condiciones contrarias para los discípulos. Así está muchas veces nuestra vida, con viento en contra, en medianoche, es decir, a oscuras, y nos vamos alejando de la orilla y nos vamos alejando de Jesús. Pero Jesús en la madrugada, y ese es un signo muy bonito, cuando ya empieza a amanecer, cuando hay esperanza de nuevo día, se nos acerca, así como se le acercó a sus discípulos. No interesa cómo le toque al Señor Jesús. Allí dice el evangelista que caminó sobre el agua. Todo es posible para el Señor,
y por eso Él busca la manera de acercarse a nosotros, hoy en nuestra vida, en la vida de nuestra familia. En el corazón de cada uno de nosotros debemos tener una certeza: el Señor se nos acerca. Para Él no hay ningún obstáculo, nada lo detiene porque su amor lo lleva a buscarnos a nosotros. Él toma la iniciativa, Él camina sobre el agua si es necesario para llegar hasta donde nosotros nos encontramos. Seguramente nos asuste la presencia de Jesús, pero Él nos dirá: ánimo, soy yo. La actitud de Pedro, que pide bajar a caminar por el agua, nos hace recordar también cuando una comunidad, una persona o una familia quiere caminar hacia Jesús, como lo hizo Pedro. Puede ser que tenga el impulso inicialmente, pero puede ser también que lo visite el miedo. Esa comunidad, esa familia o esa persona empieza a hundirse, porque el miedo le va quitando la confianza en el Señor, no le permite encontrarse. Van caminando el uno hacia el otro, va caminando la persona como Pedro buscando las manos de Jesús, pero el miedo le impide llegar a la presencia de Jesús. Hay muchos miedos en nuestro camino de fe, pero el Señor nos tiende la mano y nos dice: ¿por qué dudan? ¿Por qué tan poca fe? Y cuando nos da la mano, nos da la seguridad, nos da la fortaleza. Él no nos va a dejar hundir en este día ni en nuestra vida. Él camina sobre el agua, nos da la mano para que nosotros podamos volver a la barca con Él. Y al volver a la barca encontraremos la paz. Lo único que nos queda es decirle: Señor, realmente eres Hijo de Dios. Yo me adhiero a ti. Señor, tú eres mi Dios. Tú eres el Salvador de mi vida y de mi familia. Tú eres la única esperanza de todos los pueblos. Por eso, no te alejes de la barca de nuestra vida y de nuestra familia, y quédate siempre con nosotros. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.